ahora. Continuamos con la segunda parte de la sesión 9, hoy 3 de abril del 2020, 9 y 18. Estábamos hablando sobre los artículos y las formas que ustedes están utilizando para escribir artículos para la revista Punto de Vista, y estaba hablando del artículo de Lili en donde ella, veo yo, que está reconociendo las fuentes de información que está consultando, ¿no? Hay que tener tanta coherencia en el artículo que la coherencia implica desarrollar lo general y lo particular. Es mi metodología de trabajo. Yo la expreso porque me gusta trabajar de esa manera, pero si ustedes tienen otra manera de trabajarlo, vamos a suponer que sea de lo particular a lo general, pero siempre y cuando busque cumpla con las justas proporciones de la coherencia y que por lo menos tenga una cualidad bien interesante del artículo, y es la decencia, que tiene que ver con la ética profesional de ustedes, y es reconocer obviamente los estudios que se han adelantado sobre lo que ustedes quieren escribir o sobre el interés que ustedes tienen por escribir, ¿no? Entonces son dos cualidades que son importantes. Uno, reconocer, tener coherencia en el artículo, y dos, tener decencia también en el artículo, reconocer esas fuentes. Yo sugeriría de alguna manera que le pegáramos un barniz a los artículos, porque sé que todos están a medio empezar y es normal. Eso es muy normal que uno en este momento diga qué voy a escribir, cómo voy a escribir y por dónde voy a empezar. Ahora, siempre estamos acostumbrados, con todo respeto, a escribir es el cuento, la poesía, uno que otro artículo de noticia, pero cuando a uno le dicen tiene que escribir para una revista, uno dice, wow, pero ¿qué escribo? ¿Por dónde empiezo? Además, porque el Profe, ¿hasta hecho qué de... sesiones? Señor. ¿Hasta qué Señor. sesiones, perdón? La sesión 9. Ah, ya, gracias. Entonces, este es el hecho que de alguna manera uno tiene que tratar de enfrentarse, ¿no? Que el artículo se convierta en un reto para que ustedes digan, bueno, aquí por lo menos lo hice, y como les digo, a final de su carrera o después de haberse graduado 1 o 2 años, van a decir, yo escribí esta locura, estoy seguro que ahora puedo escribir mucho mejor ese nuevo artículo, ese artículo que quiero, que estoy leyendo en su momento. Entonces, no le tengan miedo a equivocarse, nunca, especialmente cuando se trata de escribir. Nunca sientan miedo al momento de estar escribiendo un artículo, porque pues eso era lo que se daba en ese resultado, en ese momento. Muy seguramente más adelante van a haber mejores artículos en los cuales ustedes van a decir, he mejorado la calidad de escritura. ¿Y quién la da? Pues obviamente el ejercicio juicioso de escribir constantemente y tener un hábito de lectura constante, ¿sí? Entonces miremos muy por encima las ideas generales de los artículos. Yo voy a compartir la pantalla para que miremos entre todos el artículo de Liliana, y yo no sé si alguno de ustedes tiene ideas que podamos concentrar en los artículos. ¿Bien? Empiezo con el de Liliana porque pues Liliana lo envió. Bien, cuéntanos la idea general, Lili, la idea general, por favor. Bueno, profe, yo estaba con el tema espere, profe, le pongo el micrófono para que me puedan escuchar. Que lo estaba cargando. Con eso lo saqué. ¿Qué pasó? ¿Aló? Te escuchamos. Espérese, profe, es que no encuentro mensaje y no he podido volver. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Listo, profe. No sé cómo entrar acá a esto. Es que Ahora, sacar. bueno. Pero bueno, ya. No los voy a ver, pero pues no importa. No importa, pero escuchando. ¿tantas fuentes que has consultado para sacar 2 hojas? Sí, profe. Tantas fuentes que he consultado para sacar 2 hojas. Porque... Porque no sé hasta dónde me puedo extender o no extender. Porque pues las fuentes están del tema climático, como dije, el hombre va a acabar con el planeta. El planeta, y por eso coloqué pues que Vale, era muy otra bien. pandemia.
Bueno, muy bien. Entonces, la generalidad. Perdón, mi pregunta, ¿de qué se trata el tema Liliana, de es el compañera cambio Liliana? climático. Es el cambio climático. Ahora, por favor, Lili, Sí. simplemente en resumidas cuentas, tú tienes un tema, tienes un objetivo y quieres llegar a tal punto con tu artículo. Solo esas tres cositas. Listo, profe. Entonces, pero pues por eso se lo envié pues para poder aprender y mirar. Los últimos 3 párrafos es dónde quiero llegar. Muy bien. Tú quieres hablar del cambio climático en general y llegar a un problema que es los incendios en el Amazonas y las políticas que están relacionadas con el incendio en el Amazonas. Sí, porque eso fue lo que hablamos en clase, ¿cierto? Sí, pues Entonces, esa fue una idea, ¿no? Porque puede ser sí, otro sí, tema, una de ¿no? tantos porque como es Sí. tan, el tema climático es tan, Amplio. es mucho. Entonces, pues me quedé ahí. Pero, ¿qué tiene todas estas fuentes? Estas fuentes hablan de, de, de cómo comenzó el incendio, hay intereses creados, no se tuvo en cuenta los indígenas que viven allí, la fauna, la flora, y ahí hay el gobierno, pues también parece ser por estas fuentes que tiene mucha culpa. Hablo del ministro de Ambiente, hablo de la problemática, la búsqueda de la percepción de la defensa del pulmón del mundo, porque es que Amazonas es como el pulmón del mundo, ¿sí? Si se acaba el pulmón del mundo, pues muere, como si hoy la pandemia acaba nuestros pulmones, morimos. Entonces es el oxígeno. Eso es lo que yo quiero decir. Muy bien. Lili, una pregunta. ¿Por qué tú de alguna manera ves el problema del cambio climático solo concentrado en el Amazonas y no tratas de comparar que el Amazonas es un pulmón, pero puede haber otro pulmón que es Australia y tiene el mismo problema, ¿no? El incendio o los incendios. Y un incendio a principios de este año que acabó con media Australia. Entonces, ¿por qué no equiparar un poco que el problema del cambio climático no solo se vive en ese gran pulmón que es el Amazonas, pero que también hay otro lado que está padeciendo las mismas barbaridades del clima y barbaridades obviamente del cambio climático? Sí, Esa es profe, una claro. sugerencia mía, Ajá. ¿no? Es que si tú te quieres concentrar en lo del Amazonas, no descuides otros focos que de alguna manera son parecidos, ¿no? Australia es un problema. No, profe, es que, pues, como para eso están las asesorías y por eso antier o ayer que hablamos, que yo le decía también, pues, que el tema climático era la tala, los incendios, la contaminación que hay en los mares, que era tantas cosas. Entonces, el profe me dijo, pues, entonces está lo de Amazonas y por eso lo cogí solo, pero Australia y Amazonas tienen ese paralelo, como usted lo dice, que es, los dos pulmones se están acabando y por incendios. No averigüé mucho si allá hay mucho reportaje, como todas esas citas que coloqué, que tiene que ver mucho también con la mano del hombre, que es lo que yo digo también. El hombre tiene que ver en eso, no solo la naturaleza, porque cuando hay estas sequías y los cambios de clima en Australia, que viene el verano, el solo verano también produce los incendios, ¿sí? No siempre es la mano del hombre. Entonces, pues, por eso le estoy pasando, es un borrador, a ver qué me dice, hasta dónde me extiendo. En esas puentes hay mucho para extenderse. Bueno, muy bien. Yo creo que ya arrancaste entonces. Vamos a tener un muy buen artículo para el lunes, ya mucho mejor y mucho más maceado. Está bien el tema de todas las fuentes de información que estás utilizando, pero yo te sugiero que hagas el ejercicio comparativo, de mirar un poco los focos de donde se está presentando esa situación
y de alguna manera tener en cuenta que te vas a concentrar solo en el Amazonas. Les voy a pedir que me regalen un minutico, por favor, es que están terminando la clase. Recuerden que yo estoy estudiando y quisiera escuchar un poco la tarea, ¿sí? ¿Me permiten? Dale, profe, Sí, dale. profe, dale. No escuché la tarea. Ah, profe, pues si quiere dejamos hasta acá para que usted pueda poner, ¿no? Ya colgué. Ya no hay ningún problema. Solo va a ser un par de minutos. No más. Muy bien. Lili, te felicito. Creo que ya iniciaste. O sea, el peor reto es enfrentarse a la hoja en blanco, ¿no? Es lo más difícil, lo más complicado. Sí, profe, lo que yo le decía es que también yo tenía información porque también tengo clima, el temático solo como tal, para una locución, pero para una tarea de locución. Pero entonces a mí me parece muy interesante este tema, pero ya hago el paralelo, pero lo que quiero es que por favor a mi correo o algo, si me da algunas indicaciones o qué debo de cambiar o qué No, pongo, qué no pongo, eso es pues a lo que... porque siempre quiere uno siempre hacer lo mejor, ¿no? Ajá, yo a eso me voy a dedicar precisamente este fin de semana a revisar no solo todos los trabajos descritos, sino también revisar las investigaciones porque el lunes seguimos con los proyectos de investigación. Muy bien, escuchamos entonces a Denise. Yo estoy ansioso, perdóname, estoy ansioso, voy a ser muy intenso con todos los artículos y perdónenme ustedes, por favor, porque quiero ser Profe, yo sé muy... por qué está intenso, yo sé por qué está intenso, porque yo he buscado información, profe, miro páginas y hay páginas que me requieren, es que yo me suscriba a tales páginas para yo poder sacar buena información, profe, vea, estoy cardíaca, estar buscando información de esa. Y pues bueno, yo he basado como ¿De qué mi se escrito, trata pues de mi La deuda compañera? externa. de la deuda externa de los países Ok, Es que latinoamericanos, eso es un compañero. tema Hay que muy poner duro, atención, eso. muy querido. No, duro. yo le pongo cuidado, sino que pues para aprenderme el tema de cada uno es difícil, ¿no? Es de Ujú. cada uno. Bueno, entonces, pues al principio, profe, yo la verdad no sé, yo dije, bueno, ¿qué voy a empezar a escribir? Y yo dije, bueno, pues primero voy a empezar como a decir lo de la deuda externa, eh, o sea, cómo es la deuda externa, o sea, cómo se suma la deuda externa en los países. Después de eso pasé a otro que era cómo es utilizada la deuda externa en los países, que a veces puede ser eh, un buen endeudamiento o una administración dentro de los países. Y después pasé a las proyecciones del 2010, a las proyecciones del 2020 que según deja 2019, que era más o menos, o sea, la economía no iba a mejorar, sino que iba como a desmejorar en tal sentido, El según coronavirus la nos va a Comisión dejar en la olla. Económica para América Segunda. Ni Bueno, siquiera para pagar el eso último semestre fue, de la universidad. obviamente se decía que subía un promedio, pero eso con el coronavirus ya va más para arriba. Y después pasé a los 5 países más endeudados en el 2009, que ahí estuvieron pues México, Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia, los 5 primeros. Profe, ahí estoy porque no sé cómo orientar bien eso, no sé cómo desglosar cada vaina que tengo ahí. Bueno, una recomendación Porque que la le... información, profe, busco la información y es como negada. Voy Ese a, es un voy a, tema muy difícil, la voy verdad. a, pero que sea, el hecho de que sea difícil, Lili, Técnico. creo que has dado la palabra clave, es para que se convierta eso en un reto.
en un reto. Y creo que tú ya En un llevas la reto, sí, ventaja. claro. Porque Y no los la entera, dejando. claro. Entonces, háganlo bien, enfréntese a las fuentes, no les tengan miedo de escribir, no les tengan miedo de escribir un artículo y enfréntese a la hoja en blanco siempre, siempre. El artículo que quieran escribir, enfréntense a la hoja en blanco y pregunten cuál es el deseo, obviamente, de escribir. Además, porque creo que de lo que se defiende uno como comunicador social es de la escritura, ¿no? Yo ahí en algún momento les decía a mis compañeros, a los grandes amigos Sí. cercanos y les decía, es que yo, ¿de qué vivo? Pues de escribir, porque no vivo de nada más. Y si me ponen a mí a hacer otra cosa, pues no sé hacer otra cosa porque yo solo sé escribir. Entonces hay que enfrentarse a esas cosas. Tiene que ver con la vida laboral, con la vida cotidiana, con la vida que, pues si ustedes hubieran sido ingenieros, pues muy seguramente trabajarían en ingeniería. Pero pues como estudian comunicación social, pues la base de la comunicación es la escritura, ¿no? Entonces enfréntense a eso. Una recomendación que quiero hacerles y es que sientan que la escritura no es una camisa de fuerza. Bueno, pero no es el problema la escritura, es el tema. Si ustedes no se sienten cómodos con el tema, cámbienlo. Que eso no es tampoco una camisa de fuerza. Yo no me voy a poner a escribir de cocina cuando no sé de cocina. Entonces, pero bueno, Bueno, profe, listo. pero yo digo una cosa, para Claro. hacer una sí, contra, pero como quiero, es contra que si van a debatir lo que escribir, usted dice, perdóname sino, Jefferson, un segundito, sino que si ustedes quieren escribir sobre cocina, que el rigor de la escritura sea rigurosa, perdónenme la redundancia. ¿Sí? Entonces, si ustedes no sí, se sienten cómodos en claro que escribir escriban sobre los profe, es que sabores, yo opino mejor que dicho. es bueno escribir también sobre un tema que a usted no le guste. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento de que en el trabajo nos va a tocar escribir sobre temas que no nos gusten. Y si nosotros lo aprendemos aquí en la Es escuela verdad. a escribir con algo que no nos gusta, que no conocemos, lo que nosotros nos gusta nos va a quedar muy fácil. Porque nos gusta, entonces lo vamos a, pero lo que no nos gusta, si aprendemos con lo que no nos gusta, pues lo que nos gusta nos va a quedar más fácil. Pero en ahora. este caso, para que le Ese es el quede reto bien que tiene bonito la ese escritura. artículo, entonces No, la escoja algo gracia, que le la guste. idea es coger algo así, ya lo que escogimos, pues ya meternos con eso, pues pienso yo, Pues ¿no? sí. Pero pues Porque, ya que por ejemplo, Tatiana en mi quiere cambiar el caso, tema, porque se le bueno, lo de la nota. economía. Yo me quise lanzar con la economía porque es algo complicado y de pronto el día de mañana vaya y le toque a uno en algún lado que usted Seguro, esté seguro les va trabajando, a lo tocar mismo, en vaya y algún le momento. toque eso, a usted le toca hacerlo. Por ejemplo, o sea, de verdad, profe, yo miro y miro y yo miro, investigo y miro yo, pero es que no sé por dónde empezar, no sé. Yo apenas miraba hoy ese Word y yo era, Dios mío, ¿qué escribo? Por favor, no Y grite yo, que tenemos eso, audífonos. Sí. disculpe, compañero. ¿Verdad? Pero se ha Denise, hay una investigado algo. cosa bien interesante y es que quiero decirte que las personas que entienden economía entienden el mundo. Si hay alguien que pueda entender Exacto. el mundo, son los Por eso voy a economistas. estudiar economía, por No eso voy a son, estudiar economía. Ajá. no son los comunicadores Pero esa es la sociales, razón, Bobby, no por lo sino que usted son le decía al profesor en el salón. son los No, economistas. perdón. Los que entienden el mundo son los economistas. A propósito, hay una especialización en economía y política en la Sergio Arboleda. Muy bien, Para valga la tener cuña. plata, dijo Jeff. Sí, para tener plata. No, es para que entienda el mundo. Muy bien. Felicitaciones, Denise. Yo sí la invito a que lo haga y que no le dé miedo a nada y que no le No, pues tenga yo miedo le hacia estoy el Profe, se mundo. fue, haciendo. Se profe. quedó pausado. Muy bien. Tatiana, Jefferson, 2 minutos, por favor, cada uno. Hágale, Tatiana. Hágale usted, que siempre empiezo yo. Bueno, Y yo- profe, bueno. El mío es sobre las elecciones de Estados Unidos, ¿ok? No lo he sí, empezado, ya sabemos. no lo he empezado a escribir. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo que estoy haciendo yo es investigando fuentes. ¿Sí? Tengo abiertas como 1000 páginas en las cuales yo estoy investigando y empecé a investigar qué. Primero empecé a investigar quién es Donald Trump, ¿sí? ¿Quién es él? La vida de él. Segundo, empecé pues también a investigar quién es Joe Biden. ¿Se pronuncia Joe así? ¿Cómo es que Biden. pronuncia, profe? Joe Biden. John Biden. Joe. Joe John Biden. Biden. Joe. Entonces Biden. empecé también a investigar, empecé a Joe. investigar más que todo la vida de los dos, ¿sí? Quiénes son, la formación de ellos, ta, 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 ta.
Luego, estoy mirando también las páginas de la política que ha llevado Donald Trump hasta el momento, ¿sí? En estas elecciones que ya pues están actuales. Me he dado cuenta, digamos, el manejo de las elecciones que ha hecho Donald Trump, y es que también, ¿cómo dice eso? Se da mucho a la parte religiosa, la apoya mucho, como que le tira Obvio. mucho a esa parte. Pues, ¿Para ¿cuál qué? es la empresa más Porque es grande la del que, mundo? pues Eh, la idea es que, Pues obvio, poder. El sí, pero entonces, Vaticano. sí, el Vaticano, pero entonces él apoya mucho los evangélicos, sí. más que todos los evangélicos. Entonces, a principio de No este sabía año, eso. a principio de este año, el tipo hizo una, fue a la iglesia más popular y más grande que tiene Estados Unidos, que él apoya esa iglesia, y fue allá, hizo una reunión y dijo que iba a hacer que en los colegios, si lo elegían como próximo Presidente. presidente en estas elecciones de noviembre, que lo que iba a hacer era que iba a hacer que en los colegios y en las aulas de clases, los estudiantes, eh, los profesores antes de empezar la clase, impusieran como esa religión del Son votantes puros. sí, o sea, y que les fueran metiendo eso en las... Todo el mundo ahí mismo en la iglesia le aplaudió, y que ese era, y que yo no sé qué, que contaran con los votos de ellos. Y entonces el tipo está manejando como en ese sentido, las personas Estrategias de evangélicas las está políticas. manejando de esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy, digamos, es analizando todo eso, pero no le puedo decir que he escrito ni siquiera la primera letra, porque no lo he hecho, y creo que todavía no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un tema que yo quiero investigarlo muy bien, y en el sentido de que quiero saber el tipo cómo lo ha manejado, y por ejemplo ese tipo de cosas que en lo que les acabo de contar yo no lo conocía, como dice Lili, yo no conocía ese tema, No. y ahí leyendo lo voy a ir conociendo, y como lo que yo quiero hacer es un tema de opinión, un artículo de opinión, lo que voy a hacer yo es llenarme de mucha información para después comenzar a atacar la hoja escribiendo, ¿sí? Entonces, profe, tiene el micrófono apagado. Eso, muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, eso es lo que yo quiero, llenarme de información y ahí sí empezar. Hasta el momento no puedo decirle que he escrito porque no lo he hecho. Bueno, entonces vamos a honrar la palabra. Hoy es 3 de abril, ya finalizando la clase de la sesión 9. Ustedes se están comprometiendo a que los artículos que van a escribir, o que el resultado de esos artículos será un trabajo de investigación Excelente. y de rigor, y que el artículo será, mejor dicho, para que lo lean los rectores de las universidades en Colombia, para que lo Excelente. publiquen no en Punto de Vista, no solo en Punto de Vista, sino en Signo y Pensamiento de la Javeriana, sino en la revista de Estudios Culturales de los Andes. Entonces, ustedes se comprometen a hacer artículos de ese talante y de esa magnitud. Ustedes lo están haciendo, Profe, ¿sí? Sí. profe, una pregunta. Bueno, según lo que yo te estaba diciendo, que no, o sea, tengo mis ideas, las tengo ahí volando. ¿Con cuál sería mejor que yo iniciara para empezar el escrito? O sea, por ejemplo, con lo primero, pues lo primero que tengo ahí es como la deuda externa, cómo se realiza o a qué se debe en los países. Por ejemplo, la suma de la deuda pública y la deuda privada de los países. No sé si empezar así o empezar qué es la deuda externa, desde dónde parte la deuda externa, después eso, después lo otro. Bien, yo te sugiero una cosa bien interesante, y es escribir, entender la deuda externa para dummies, ¿sí? Y para dummies es, para dummies. ¿Qué traduce dummies? La deuda, Ay, el profe ya entender lo la sabía. deuda externa para dummies es, dummies significa tontos, ¿sí? Entonces, escribir un artículo porque Entendible. ninguno, entendible, porque ninguno de nosotros entiende que es una deuda externa, ¿sí? Entonces, haz un artículo demasiado pedagógico para poder entender cómo es la deuda externa y qué ocasiona la deuda externa, ¿sí? Y no Profe, analices, y no analices los ejercicios propios de la deuda externa. Es que si usted paga más, entonces le cobran menos. Es que si usted deja correr más Te intereses, tendrá que enredas. pagar. Un artículo demasiado pedagógico. Por eso digo, entender la deuda externa, o el artículo de la deuda externa para dummies.
y todos muy seguramente vamos a entender a manera de plastilina qué es una deuda externa. Tatiana. Pues no puede colocar para dummies. No, obviamente, porque es un insulto, porque ¿no? pues hay mucha gente que lo va a leer y sabe mucho. No, es para yo Profe. entenderlo más, o sea, Profe. y para desenglosarlo y se vea así. En resumidas, en palabras muy básicas, ¿qué es la deuda externa? Bueno, la deuda externa es aquella deuda que tienen todos los países frente a instituciones multilaterales que recurren a créditos. Es como, la deuda externa es como los créditos que tú tienes. Prestamos a las primeras potencias. Entonces, A las ahora, potencias. no necesariamente para poder invertir, o sea, para poder invertir en sus países, ¿sí? O para robársela entre ellos. Bueno, eso ya es otra interpretación, pero vamos, pero la técnica es la otra. Entonces, hay otra cosa interesante. No solo los países de primer mundo son los que le prestan a los que no tienen plata. Pregúntese usted por la deuda externa de Estados Unidos y verá que la deuda externa de Estados Unidos es loquísima, es una cifra escandalosa. Entonces, también es importante entender... Oiga, sí, profe. También es importante entender que la deuda externa la dan es organismos multilaterales o bilaterales. Es decir, hay un banco que es el Banco Mundial, hay un banco que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahí es donde hay recursos de los países, esta es la cuenta bancaria de los países y a través de esa plata, pues se la prestan a los países para que paguen los intereses. A cualquier país. Claro, el Banco Mundial es el banco de los países, ahí hay cuentas, está la cuenta del país Colombia, la cuenta del país Venezuela, la cuenta del país de Estados Unidos, tienen su platica guardada y si hay algún país que necesita, pues de ahí le prestan plata. O lo mismo el Banco Interamericano de Desarrollo, también es la cuentica de los países y ahí obviamente les prestan plata a los países para que puedan hacer sus con obras. Proyectos. Profe, ¿y hay algún país que no tenga deuda externa? No creo. Sí, no. Sí, profe, es un país, creo que es en estos de petróleo, de Egipto, de todo eso, que no tiene deuda. Pero es muy ya que pequeño mi compañera, y ya que es mi un compañera país... va a tocar de pronto tema de deuda externa, sería bueno que investigara. No, compañero, no he Sí, mirado, algún si tuve la intención hoy de buscarlo, pero no lo busqué. Me disculpa de todas No, maneras, es que yo por no te digo favor. ahorita, sino, o sea, Alguna más adelante vez, que tú nos vi dijeras. Es un ejercicio. Muy bien, Tatiana, tu artículo, por favor, vamos cerrando la clase. Bueno, profe, lo que te dije ahorita, o sea, yo necesito ahorita de hoy a mañana, voy a redactar un poco, pero es que estoy mirando por internet, mirando revistas también internacionales y cómo es la forma en la que escriben, de pronto si hay un tema de tecnología que me guíe un poco más, ¿sí? O sea, pues está bien que tú me dijiste algo, pero pues quiero como mirar un poco más y he estado mirando eso en realidad hoy. Bueno. Y pues ya esta noche, profe, después de que termine la clase, me voy a poner de verdad a redactar, porque también hay otros trabajos en la otra clase también bastantes, entonces hoy me voy a poner a redactar y mañana le envío un borrador. Bueno, son borradores, simplemente borradores, sí, son simplemente borradores sí, lo que hay que hacer. Muy bien, entonces ánimo, muchísimas gracias señor. Profe, espera. Y la tarea, la otra, que le puse ayer, que nosotros dijimos que no para hoy, sino para el lunes. Sí, van a ser las dos. Tengo una pregunta. Sí. Entonces, a cada uno de nosotros nos tocó unos países. Esos países, nosotros tenemos que buscar una agencia del país que nos tocó, sí. Sí, de noticias que saquen una noticia sobre estos países. ¿Sí? No, son dos puntos, son dos puntos diferentes. Buscar una agencia, mira. Yo no sé el segundo punto, profe. La tarea son dos puntos diferentes. La agencia del país que te tocó, buscar la agencia del país que te tocó. ¿Qué país te tocó, Y la otra tarea es buscar una agencia que esté hablando Japón de China. Y China. Mira, yo ya tengo adelantadísimo. Y hacer lo que hicimos en clase ayer, que dijimos que cuántos periodistas tenían, cuántas noticias publica, cuántas imágenes publica, cuándo fue fundada, todas esas cosas. Sí. Otra tarea y la es otra buscar es una agencia que no necesariamente tiene que ser la misma, simplemente una agencia que esté hablando de otro país, de otros países, que esté hablando
Sí. No una entendí. noticia. No lo entendí. Otra agencia que puede Pues estar tú hablando de buscas, los por ejemplo, en países mi caso, de por ellos. ejemplo, escuchen, por Una ejemplo, noticia yo que busqué en según la una AFP, yo de las busqué en la 4 agencias, AFP, ¿cierto, profe? Sí. A ver, pues sí, porque son las principales. sí, Sí o claro. sí Si toca tú, de por alguna de ejemplo, esas. tienes a la Pero bueno, agencia... en mi caso, el ejemplo para Jefferson. ¿Se fueron? ¿Aló? No, profe, No. aquí estamos. ¿Aló? Se fueron. Hello, profe, how are you? Sí, how are you? No, Fine. profe, aquí No, estamos. How are you? Aquí estoy yo. No. Good acá and you, también. teacher. Good and you. Ah, bueno, muy bien. Profe, Bueno, es que- yo lo que quería aclararle a Jeffer, ¿Jeffer me escucha? Sí. Sí. Es lo siguiente, es buscar una agencia, digamos, yo escogí la AFP, ¿sí? Y buscar una noticia de esa agencia que está hablando de otro país. En este caso está hablando de Colombia, ¿sí? En una noticia. Está hablando mal de Colombia y pues es un caso que fue muy popular acá hace poquito. Esa es la noticia, eso es lo que toca hacer. Buscar una agencia que esté hablando del ¿Otro país de lugar? nosotros, de Colombia. No, de otro De lugar. otro lugar, de de otro otro país, país. de otro Claro, tú país. puedes buscar una noticia de la agencia F y la agencia F está cubriendo las noticias de África. Y no sé, coge alguna noticia de África hablando mal de África. Porque eso es lo que va a hacer, ¿no? Recuerden que Ok, las agencias de noticias ok. o las Exacto. noticias se nutren es de la humillación de los otros países, ¿no? De la violencia, de las Sí, porque esas son las necesidades y todo ese noticias que tipo de venden. cosas. Sí. Sí. De Listo, las profe. guerras Muy de bien, Panamá. es eso. Les voy a dejar una tercera tarea, por Very good. favor. Les voy a dejar una tercera tarea. Profe, Ay, otra profe, tarea. no. Entonces, somos 6 personas, 5 estudiantes, un No. docente. Yo voy a tomar apunte aquí de una vez. A Liliana le voy a dejar el No se naipe. escucha. ¿Liliana no me escucha? Bueno, de todas maneras, entonces lo voy a Sí dejar le en el... escucho. Ah, bueno, voy a dejarlo entonces en el chat para no agobiarlos, pero tiene que ver con el naipe mundial. A Tatiana le voy a dejar, obviamente, Asia, a Bueno, sí, Denise, señor. África, a Jefferson le voy a dejar Europa, a Liliana le voy a dejar Oceanía y a Paula le voy a dejar Profe, América. no me escucha el mío, se cortó. Tatiana, Sí, pero mejor es que Asia, Europa. Tatiana, sí, Asia, Croacia, sí, señor. Tatiana, Asia, Denise, África, ¿sí? Jefferson, Europa, Liliana, Oceanía, y Paula, América. Cada uno con 10 países. ¿Y qué toca hacer? ¿Para cuándo? Para El lunes. Para el lunes les voy a Profe. dejar, les voy a mandar entonces el naipe mundial, ¿no? La figurita que hicimos anoche. ¿Aprender los capitales? Sí, Listo. claro. Hay que aprender geografía. Bueno, que estén muy bien, feliz noche, feliz fin de semana y Chao, bueno, profe, que Profe, gracias. que Feliz le descansen. noche, voy a profe. enviar lo que hice la tarea y me dice si sí o no. Claro que Que sí. descansen, niñas. Feliz noche, Gracias. buen fin Chao, de chao. semana. Gracias. Chao, profe. Chao.